Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un maravilloso día y estén listos para conocer sobre James Clerk Maxwell. No olvides revisar la cajita de descripción y seguir los links para más videos relacionados con este tema. En este video hablaremos sobre sus inicios, sus nuevas etapas, sus intercambios con Faraday y sus aportes. Y sin más demora, empezamos. Sus inicios. Maxwell es uno de los grandes físicos de la historia junto a Newton, Einstein y Feynman, pero al contrario que estos, el 99% de la población ni siquiera reconoce su nombre, aunque muchos científicos pensaban y piensan que el escocés era un genio. James Clerk Maxwell nació en Edimburgo en junio de 1831, hijo único de un abogado, y llegó a ser uno de los grandes físicos del siglo XIX junto con Faraday, como iniciador de la teoría moderna de la electricidad. En su honor lleva su nombre la unidad del flujo magnético en el sistema CGS. Fue el científico que por primera vez descubrió que la electricidad, el magnetismo y la luz son manifestaciones del mismo fenómeno. Sus ecuaciones formulando la teoría de la radiación magnética están consideradas como las más importantes de la física, solo detrás de las de Newton. Sin sus descubrimientos no tendríamos satélites, ni radar, ni radio, ni televisión, ni teléfonos móviles. Era un hombre tímido, muy religioso y de un agudo sentido del humor. De acuerdo con el testimonio de los que le conocieron y por las cartas de su madre, sabemos que James Clerk era un niño extremadamente curioso. Ya que la familia vivía en una mansión rural, los primeros años de la educación de James corrieron a cargo de Frances, su madre. A la edad en que la mayoría de nosotros estamos aprendiendo a leer y escribir, James ya recitaba de memoria pasajes enteros de los clásicos y de la Biblia. Tristemente para él y su padre, su madre Frances murió cuando el niño tenía 8 años a causa de un cáncer abdominal, la misma dolencia que paradójicamente pondría también fin a su vida. A partir de ese momento, John, su padre, intentó hacerse cargo y luego contrató a un tutor. Al final, ninguna de las intentonas se saldó con éxito y James fue a parar a la prestigiosa Academia Edimburgo, donde recibió el apodo de Daffy, diminutivo de chiflado, a causa de su acento campesino, su vestimenta poco elegante y su peculiar sentido del humor. En la academia no sobresalía entre sus compañeros, al menos no al principio. Entonces, a la edad de 13 años, ganó 3 concursos en matemáticas, poesía e inglés. También llamó la atención de sus superiores al publicar un trabajo científico, su primero, a la edad de 14 años. Se trataba de un nuevo trabajo sobre curvas y elipses, ya estudiadas por Descartes, pero perfeccionadas por él. Es así como a los 15 años ya había inventado el método que consistía en trazar una elipse con la única ayuda de un cordel y unos alfileres. En 1847 ingresó en la Universidad de Edimburgo. Ahí estudió filosofía natural, metafísica, lógica y por supuesto matemáticas. Mientras tanto, experimentó con máquinas eléctricas y magnéticas, de moda por aquellos años. También investigó las propiedades de diversos elementos como los prismas, que afectan la naturaleza de la luz. En 1850, Maxwell pasó a la Universidad de Cambridge, donde fue el segundo de su promoción y recibió el premio Smith en 1854. Pronto se unió a los Apóstoles, una famosa organización de debate intelectual en la que solo algunos elegidos eran aceptados. Para entonces ya estaba considerado como una mente privilegiada, pero pocos conocían su nombre. Nuevas etapas. En 1856 se incorporó como profesor en el Marischal College de Aberdeen, ciudad en la que contrajo matrimonio con Catherine Mary Dewar, quien era la hija del rector de la universidad, que de vez en cuando le asistía en su laboratorio y con la que llevó a cabo experimentos sobre la viscosidad de los gases. Sintiéndose más asentado, Maxwell decidió concentrarse en un misterio que llevaba un par de siglos sin resolver. Ayudó que en 1857 la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Cambridge ofreciera su premio Adams a quien pudiese responder una pregunta. En 1619, Galileo Galilei había descubierto los anillos de Saturno, pero a mediados del siglo XIX,
Nadie sabía si era un solo anillo, sólido, o uno fluido, o uno compuesto por muchas pequeñas partículas. Maxwell decidió resolver el misterio, sin utilizar un telescopio y basándose exclusivamente en cálculos matemáticos. Maxwell fue el único que entregaría su respuesta al jurado, afirmando que los anillos de Saturno estaban compuestos de millones de pequeñas partículas que orbitan independientemente. Sus ecuaciones eran tan impresionantes que recibió el premio. De hecho, sus resultados fueron aceptados como válidos hasta los años 80 del siglo XX, en los que la sonda Voyager confirmó lo que había sugerido él 130 años antes. El premio Adams, además de las 130 libras, concedió a Maxwell la fama. En 1860 se trasladó al King's College de Londres, donde permaneció hasta 1865, fecha en la que murió su padre, y decidió volver a la ciudad natal en calidad de investigador. No obstante, fue convencido para que aceptara la cátedra Cavendish de física experimental en Cambridge, donde abrió su laboratorio en 1874, el cual se convirtió en una de las instituciones más importantes en cuanto a la formación de científicos. Sus intercambios con Faraday. En cualquier caso, los años de Londres serían los más productivos en la vida del científico. Serían los años en los que cambiaría o crearía lo que ahora es nuestro mundo. En la capital inglesa tenía acceso tanto a la Royal Society como a la Royal Institution, ambas dedicadas a la promoción y divulgación del conocimiento. Ahí conoció Maxwell a Michael Faraday, cuando éste era ya un hombre mayor. Sin embargo, hicieron buenas migas. El más joven, que ya había leído los trabajos del mayor, decidió mejorarlo. Faraday en ese momento ya era uno de los científicos más importantes de su época. Fue él quien estableció los principios del electromagnetismo, la electrólisis, y el inventor de muchos aparatos relacionados. A Faraday se le atribuyen los primeros usos prácticos de la electricidad. Faraday, por ejemplo, había descubierto el campo magnético que rodea a los imanes. No fue complicado, y todos hemos visto este experimento en el que se esparcen virutas de hierro sobre un papel y este sobre un imán. El resultado es sencillo. Sin embargo, Faraday, al no tener la formación debida, no podía explicar científicamente lo que observaba. Maxwell sabía que él sí podía, y así lo hizo. Explicó las teorías de Faraday con ecuaciones, 20 de ellas para ser exactas, aunque resumidas en 4. Dichas ecuaciones están consideradas como unas de las más importantes de la historia. Maxwell lo dejó muy claro en sus ecuaciones. Primero, explicó que si tienes una corriente eléctrica, esta crea un campo magnético a su alrededor. Por eso se mueve la brújula. La electricidad y el magnetismo son dos caras de una misma moneda. Lo más importante es que si cambiamos un campo eléctrico, creamos un campo magnético. Y si cambiamos un campo magnético, creamos un campo eléctrico. En otras palabras, se originó la electricidad. Sus aportes. Sus aportaciones al campo del electromagnetismo son las que lo sitúan entre los grandes científicos de la historia. En el prefacio de su obra Tratado de Electricidad y Magnetismo en 1873, declaró que su principal tarea consistía en justificar matemáticamente conceptos físicos descritos hasta ese momento de forma únicamente cualitativa, como las leyes de la inducción electromagnética y de los campos de fuerza, enunciados por Faraday. Con este objeto, Maxwell introdujo el concepto de onda electromagnética, que permite una descripción matemática adecuada de la interacción entre electricidad y magnetismo, mediante sus célebres ecuaciones que describen y cuantifican los campos de fuerza. A partir de Maxwell, los científicos entendieron cómo funciona la electricidad, hasta entonces poco más que un fenómeno exótico. Su teoría sugirió la posibilidad de generar ondas electromagnéticas en el laboratorio, hecho que corroboró Heinrich Hertz en 1887, 8 años después de la muerte de Maxwell, y cuyo apellido utilizamos para medir la frecuencia de las ondas de radio, las ondas Hertz. Esto supuso el inicio de la era de la comunicación rápida a distancia. En 1871 fue nombrado director del Cavendish Laboratorio. Publicó 2 artículos, clásicos dentro del estudio del electromagnetismo,
y desarrolló una destacable labor tanto teórica como experimental en termodinámica. Las relaciones de igualdad entre las distancias derivadas parciales de las funciones termodinámicas, denominadas relaciones de Maxwell, hoy día presentes en cualquier libro de texto de la especialidad. Aplicó el análisis estadístico a la interpretación de la teoría cinética de los gases, con la denominada función de distribución de Maxwell-Boltzmann, que establece la probabilidad de hallar una partícula con una determinada velocidad en un gas ideal diluido y no sometido a campos de fuerzas externos. Justificó las hipótesis de Avogadro y de Ampère. Demostró la relación directa entre la viscosidad de un gas y su temperatura absoluta y enunció la ley de equipartición de la energía. Descubrió la birrefringencia temporal de los cuerpos elásticos translúcidos sometidos a tensiones mecánicas y elaboró una teoría satisfactoria sobre la percepción cromática, desarrollando los fundamentos de la fotografía tricolor. Además, los descubrimientos y trabajos de Nikola Tesla y Thomas Alva Edison también fueron posibles gracias a las ecuaciones de Maxwell. De hecho, lo único que estos dos inventores hicieron fue poner en práctica las teorías del escocés. Las ecuaciones de Maxwell demostraron que era posible hacer predicciones físicas utilizando solo las matemáticas. De hecho, los físicos del siglo XXI siguen el método de las ecuaciones de Maxwell para probar sus teorías, desde el tamaño y antigüedad del universo hasta el comportamiento de las partículas atómicas. Maxwell además estudió la luz y los colores, estableciendo los tres colores primarios, rojo, amarillo y azul, y fue él quien descubrió que todos los demás colores son combinaciones de estos tres. A Maxwell también le debemos la primera fotografía a color, que tomó mezclando imágenes de un mismo objeto, un moño, pasado por tres filtros en rojo, amarillo y azul. El mismo principio es el que se utiliza en las modernas pantallas de ordenadores, tablets y teléfonos móviles. En Maxwell se basan muchas de las argumentaciones tanto de la teoría de la relatividad de Einstein como de la moderna mecánica cuántica del siglo XX. Contrajo cáncer en 1879, enfermedad a causa de la que falleció el 5 de noviembre de ese año, a los 48 años, en Cambridge. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.